Buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea la hora que sea que usted esté sintonizando este podcast, ya sea por YouTube, por TikTok, si les sale un corto ahí en TikTok. Estamos aquí empezando el podcast. Un short. Un short, también puede ser en YouTube, un shortcillo. En Facebook también de pronto hay cortos. Estoy aquí, me presento, soy Gerardo Pineda, está conmigo Jorge Espejel, como siempre. ¿Cómo estás? Está muy tradicional tu introducción. Sí, pues ya me estoy acostumbrando, muy ya estoy siguiendo la línea, la línea de la radio tradicional. Muy grande. Claro, presenta a nuestro invitado en vez de estar tirando pedradas. Buenas a todos y a todas que nos están escuchando y que nos están viendo. A todes. Vamos a tocar nuevamente desde otra perspectiva. Política. Todo el tema de grillero que ya está borboteando mucho aquí en la comunidad coahuilense y lagunera. Y para ello invitamos al secretario general del PAN, que también fue diputado local, Gerardo Aguado. ¿Cómo estás, Gerardo? A sus órdenes, tocayo, George. Gerardo. ¿No tienen TikTok, va? Sí tenemos Redes Poder Periodismo. También en TikTok ahí nos pueden encontrar. A seguir. Sí. No, como no lo mencionaste y no lo vi. No, sí, y también. te dijeron de los shorts, pues apenas para TikTok. Ahí no, lo estamos moviendo donde podemos, pero ahí estamos. Bien, perfecto. Gerardo, bienvenido. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Antes de entrar, estábamos hablando de que pues ya te dedicas mucho a tu trabajo y ya casi no pisteas, ¿va? Y a la familia. No, ya la familia. No hay tiempo, pero además uno va cambiando, van cambiando las prioridades. Hoy valoro mucho más estar en la casa, haciendo una carne asada, echándome un trago, una cerveza, lo que sea, pero en la casa. Claro, 12, en tu lugar, 12 ¿no? O 20. Sí, no, pero aparte aparte no hay manera. Ajá. Si se te ocurre por algo desvelarte en una fiesta, pues tienes a las niñas a las 6:30 de la mañana picándote los ojos. O sea, no me dejarás mentir. 6:30, no hay manera. O sea, ¿cuál es tu rutina? ¿Te levantas 6 de la mañana, llevas a tus hijas a la escuela? ¿O cómo está? Depende, varía mi rutina. Tengo dos tipos de rutina. La que tengo en Saltillo, cuando estoy despachando desde el comité directivo estatal y recorriendo el estado, y es una rutina mucho más intensa porque es solo dedicada a mi trabajo, al cargo que tengo, que represento de secretario general, o sea, 100% a la grilla, como quien dice, y esa empieza a las 7 de la mañana y venimos terminando, me acompaña aquí el buen Arturo, 12 de la noche, 1 de la mañana, muchas de las veces las últimas reuniones. Aquí en Torreón cambia, porque aquí en Torreón me levanto para preparar el desayuno como buen papá luchón, a mis hijas y a mi esposa, y a veces yo las llevo, y a veces mi esposa las llevo y luego ya inicio la agenda. Y aquí sí soy muy disciplinado en tratar de ir a comer a la casa para aprovechar el tiempo con mis hijas, aprovechar también estar con mi esposa, llegar también a cenar, ¿sí? Y muy vertical, pues una agenda muy tradicional, muy sencilla, pues como cualquier otra persona, ¿no? Como cualquier otra persona. No quiere decir que no esté constantemente con reuniones, pero sí soy muchísimo más precavido en esa agenda de tratar de tener mis tiempos de convivencia con mis hijas y mi esposa. En Saltillo, pues estoy prácticamente libre y me dedico todo el tiempo ahí sí, y en el resto del estado a estar en esto, ¿no? En la política, con reuniones todo el tiempo. Aparte, con todo respeto, Saltillo es profundamente aburrido. Sí, no hay mucho que hacer en Saltillo. Pero sí está de hecho, cañón. Sí, como a las 9 ya está muerto, ¿no? Sí. Fíjate que... Saltillo es un velorio. Ahí me encanta Saltillo, ¿eh? Sí. Ahí me gusta... Yo creo porque yo ya no estoy buscando tampoco el lugar de la fiesta. O sea, sí son aburridos. Pero no, es que no te sé decir porque ya a esas horas estoy en una reunión, termino tarde y si ando a las 12 rumbo a la casa o a donde vaya, sí está tranquilo, pues, pero no es como que esté poniendo atención en dónde hay fiesta. En la fiesta en Saltillo no saluda, ¿sí o no? No, tenemos ese chiste, Jorge y yo, porque fuimos el año pasado a un hotel. En un hotel nos trataron mal, pero nos trataron indiferentemente. Qué raro, ¿eh? A ver, ya después te das cuenta que no es raro, es su forma de relacionarse, de ser. A ver, son los poblanos del norte, digamos. Coahuila son 5 estados distintos cada región. Tienen particularidades. Sí, cada quien tiene su particularidad. La laguna, pues es la laguna, ver nuestro terruño. Me encanta la laguna. Aquí tú vas caminando y señor, buenos días, aunque no lo conozcas. Es que así es el lagunero. Llegas a un bar, a una cantina, ¿cómo están todos? Provecho y la chingada. Así es el lagunero. Entonces llegas a Saltillo. Es distinto. No te vas a topar, no es la idiosincrasia del torreonense, por así decirlo. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que es igual gente de mucho trabajo. Me ha tocado igual gente saludadora, gente muy amable, y va cambiando conforme va subiendo y recorriendo el estado. En Monclova, por ejemplo, son súper hospitalarios. Allá apenas me paro,
se enteran que voy para Monclova y ya están armando la carne asada. Hay una enfermera nos metió muy bien. En un reportaje. Algo que aquí no pasa en el IMSS. En el IMSS. Estamos en Monclova investigando algunas cosas y nos metió. Son súper hospitalarios. Sí, llegamos, nos estacionamos y le preguntamos a alguien que parecía enfermera, pues traía su uniforme. Y sí, como dice Jorge, pásenle, no pasa nada. Así como hospitalario, ¿no? Literal, y entrar aquí al seguro social de aquí es un... Ajá, y llega la misma enfermera ahí al hospital y en la recepción, buenas tardes, pásenle, chavos. Sí. No, aquí están los enfermos de COVID, pásenle. Literal, ¿eh? Sí, literal. Oye, en Monclova, sobre COVID. Carne asada no puede faltar o algún plan. Y siempre sales con tus tortillas de harina que creo, acabo de dictaminar hace poco que son las mejores tortillas de harina de todo el estado de Coahuila. Vámonos. Son una chulada. ¿Las has probado? No, fíjate que yo no he tenido el privilegio. Son increíbles. Son los materiales, la harina es distinta. Entonces, son muy hospitalarios, tiene mucho sabor. Y de ahí para rumbo al norte de Coahuila, igual. O sea, donde a Piedras Negras, a Acuña, siempre te van a recibir con algo, pero ¿no? Incluso, regresando de Saltillo, alguna vez hicimos el chiste, porque había campañas, y estaban los espectaculares del rey alcalde, José María Frausto, y decías, pues sí representa al saltillense, o sea, sí, o sea, no hay ni un esbozo de sonrisa en esa foto. Y es que son conservadores, es una sociedad conservadora. Muy conservadora. Así es. Tiene más de 400 años. Y es que tú años. dices, bueno, a lo mejor fue la foto de José María de Chema Frausto, ¿no? Pero no, o sea, tenía como varias fotos, así, típicas posiciones de campaña, ¿no? Así, pero toda la cara así... Es parte de su personalidad. Es parte de su personalidad. Pues por eso ganó. Él es serio. O sea, porque es la representación de... Muy probablemente. Muy probablemente. Un saludo a Saltillo. Pero de lejitos. No, es interesante conocer la idiosincrasia y la identificación que tienen con ciertos personajes. Sí. Él es así. Él es una persona muy seria. Y quizá ayuda un poco a que tengan esa comunión con el candidato. ¿Quién compitió contra Chema Frausto del Guadiana? Guadiana, precisamente. Guadiana. Tere Romo, exregidora. Ajá. Así de es. Saltillo. De Saltillo, así es. Y bueno, ya rompimos un poquito el asunto. Ya estuvo el rapport, ¿no? Ahora sí a lo denso. No lo denso. Pero sí me gustaría empezar con la pregunta obligada, ¿no? Y lo hemos platicado aquí. Particularmente en Coahuila, el PAN fungió, sobre todo pues seguramente desde Humberto, un poco antes, como una oposición muy fuerte en contra, pues, del eterno PRI, ¿no? Que es como en el Estado de México y como hasta el año pasado Hidalgo, casi pues han gobernado toda la vida aquí. E incluso tú como diputado te pronunciabas, como diputado local, y los Chuy de Leones y los Guillermo Anayas y todos ellos, ¿no? Nosotros empezamos a medir a los diputados cuando él empezó como diputado, ¿no? Local. Sí, en Redes Poder. Si no mal recuerdo. Sí, seguramente sí. Lo tengo muy te presente. Evaluamos. Creo que estabas por ahí de los 80s, ¿no? Más o menos. No recuerdo con exactitud, pero ahorita... Al menos no faltabas mucho. No faltaba. No, nunca falté. Tenías un compañero, un diputado panista, que creo que era fue beisbolista. Ah, sí es cierto. No, era del PRI, ¿no? No. Él fue diputado Armando Pruneda en la 60 legislatura. En la 60ª. En la anterior. No conmigo. Ese sí faltaba mucho. Sí. Pero bueno, el punto es... ¿Qué sientes? Incluso pues estás trabajando en el partido y pues se forja alianza desde lo nacional, ¿no? También desde lo local y también desde lo nacional. Pero ¿cuál es tu perspectiva tú como panista pues de carrera? Que al final de cuentas pues ya estás aliado con un partido o con un símbolo que siempre fue opositor a tus ideas, ¿no? Políticas. Sí, la verdad es que la política es de momentos y de coyunturas. Mucha gente me hace la pregunta de cómo te sientes de pasar, de señalar, de subirte a tribuna cuando fuiste diputado, de no estar a favor de muchas de las políticas públicas, de la manera de ejercer el gobierno, etcétera. ¿Cómo pasas hoy a ser un aliado? Y siempre repito que los tiempos, las circunstancias, el momento político va cambiando con el paso del tiempo. A mí me tocó muy interesante vivir la transición de estar señalando constantemente, de ser una oposición férrea, a una transición de comunicación, de construcción con un PRI que también fue evolucionando en el estado de Coahuila. Los principios, las doctrinas, las visiones y las sensibilidades de los partidos, esas se conservan, pero los partidos también deben tener una tendencia a adaptarse a las circunstancias. Y esto se da
porque también cada gobernador, que se entiende que es el primer militante activo de un estado, de un partido, en el caso de Coahuila, pues el primer priista es Miguel Riquelme, en el caso de estados donde gobierna el PAN, pues el primer panista es el gobernador en turno, y vaya que sí imponen de alguna manera su sello particular. Entonces pasamos de estar prácticamente a hacer una oposición en momentos muy complejos del estado de Coahuila, donde se nos cerraban los espacios, donde no había diálogo, donde era confrontación, donde no había tránsito, no transitabas, pues no eras escuchado. Sí, pasamos a esa parte. Entonces me tocó a mí muy claro, porque nosotros íbamos, cuando yo llego el primer año, llego con esa inercia de los temas que veníamos arrastrando de hace tiempo, y nos tocó ir de subir a tribuna a la descalificación, a sentarnos a platicar cuáles sean nuestros puntos de vista y a buscar soluciones en conjunto. Me tocó esa transición. Pero, por ejemplo, ¿como qué tema se pudo, de los mediáticos, ¿no? ¿Como qué tema se pudo haber solucionado o se solucionó? Al final, lo que a lo mejor algunos panistas de ultranza, de esos de Torreón Jardín, no sé. A lo mejor les puede llegar a molestar en el sentido de que ellos tienen temas pendientes que abanderaba la oposición y que no se han resuelto, ¿no? En el estado. Sí. El trillado megadeuda, pero también otros muchos más que tienen que ver con las masacres de Allende, con la desaparición forzada, etcétera, ¿no? Entonces, con la inseguridad en su tiempo en toda la región, y que pues no hay responsables funcionarios en la cárcel. O sea, estuvo, más que Estados Unidos se metió. Sí, Jorge. Pero en lo local, pues nunca hubo responsables de nada, ¿no? Mira, también hoy en épocas, en épocas donde la sociedad está mucho más informada, porque tienes muchísimos canales de información, podcasts, redes sociales, acceso a canales de YouTube para ver las noticias en cosas. La gente está muy informada. Y el voto panista, que siempre ha sido más reflexivo, siempre hemos sido un partido que nos pusimos la vara muy alta desde nuestra fundación, a tratar de hablarle a la sociedad más organizada, a la sociedad civil más exigente. Eso juega a veces en contra, porque nos exige mucho, y juega también a favor en ciertas circunstancias. Creo que la ciudadanía o el voto muy panista entendió muy pronto ese momento del que yo les hablaba, que ha cambiado la coyuntura. El mismo PRI, aquí al menos en Coahuila, no es el PRI que en su momento estuvimos con ellos chocando constantemente por estos grandes temas. Y un poco la pregunta que tú decías, ¿cómo fue esa transición con los grandes temas, por ejemplo, con los de como la megadeuda? O FICREA, ¿te acuerdas? O el tema de FICREA, por supuesto. El DIPETRE, o lo del DIPETRE. La verdad es que, primero, ese voto informado que ha confiado en nosotros sabe que muchos de los grandes temas, pues como portavoces, como representantes populares, los subimos hasta el final. Siempre estuvimos con el dedo en el renglón, incluso se presentaron denuncias correspondientes por los temas, pero hasta dónde llega la facultad de un legislador también. Sí, claro. ¿Sí me explico? Ya la autoridad tiene mucho que ver con lo demás, y no solo la estatal o la local, también la federal. Es un tema también de voluntad a nivel federal, de que temas que tengan que ver específicamente con recurso federal, pues allá terminen por hacerse justicia de esos temas. Entonces, la gente entiende pues esa parte. ¿Hasta dónde llega el legislador? El Congreso es una caja de resonancia de lo que ocurre en la vida pública. Y como legislador, más allá de presentar iniciativas, que esa no es la principal función, porque si no estaríamos hablando de una sobrelegislación, pues ¿de qué más presentas legislativas y qué más le puedes cambiar? Pero también pueden fiscalizar, ¿no? A eso voy. Es fiscalizar, vigilar, es señalar, es vigilar, y es el uso de la tribuna para que, aprovechando esta caja de resonancia que es el Congreso, los grandes temas puedan llegar a la ciudadanía, a los medios de comunicación, y se genere opinión pública. Eso es el Congreso del Estado, y mucha gente lo sabe, pues sobre todo esta gente, este voto más difícil, el voto más exigente lo sabe. Entonces, ¿qué ocurrió pues en esta transición? Que nos empezamos a sentar y empezamos a revisar las finanzas juntos, empezamos incluso a ver cómo se pudiera abonar más a capital de la megadeuda, cómo poder hacer una reestructura, porque se tenía que hacer, no había liquidez, pues. ¿Cómo podíamos llegar a buen puerto en donde nosotros supiéramos que se estaba abonando de tal grado que
se iba a en algún momento determinado poder cubrir el total de la megadeuda, pero tampoco que fuera en detrimento de la liquidez del Estado para poder emprender ciertas políticas públicas. Dices que tu partido evolucionó. Digo, me imagino que hace 15 años que empezaste, no te imaginabas nunca que el PRI y el PAN iban a ir en el mismo equipo, ¿no? Jamás. Entonces, jamás. Dices, el PRI y el PAN partieron desde que tú empezaste hace 15 años y fueron evolucionando y encontraron caminos juntos. Entonces, ¿eso significa que el PAN hacia dónde? O sea, ¿el PRI se hizo para acá o el PAN se hizo para acá? ¿O cómo estuvo Sabes que yo nunca en lo particular he creído en los extremos. Creo que los extremos son malos. Hay extrema derecha y hay extrema izquierda. Sí, no. Sin ponerle etiqueta, ¿no? Sí, porque luego caen en una autocracia, se vuelven autócratas las extremas. Y hay muchísimos ejemplos en el mundo, en Latinoamérica, en Europa. Yo creo que tenemos que dirigirnos hacia el centro en ese sentido, ser abiertos, crecer y cambiar conforme a las necesidades de la ciudadanía, no estancarte en las extremas. Y creo que los dos llegamos a un punto en el que nos encontramos en este centro y específicamente en este tema de Coahuila, en esta comunicación que empezamos a tener que antes no existía, en este afán de construcción, en este cambio que hubo de ser la oposición que señalaba que a veces pareciera que estábamos en contra de todo y a favor de nada, que no era así, simplemente estábamos haciendo nuestro papel. Nos tocó empezar a construir porque vimos a la distancia que había, a menos así lo percibíamos nosotros, un gobierno, al momento que llega Morena, que significaba esta extrema que ya empezaba a romper poco a poco sin darnos mucho cuenta la democracia, golpeteaba las instituciones. Justo para allá iba, como que parece que la unión es enemigo en común. Es correcto. Es contra Morena, ¿no? Sí, es enemigo, pero no, o sea, eso no aceleró, eso aceleró. Como el enemigo en común que aceleró la alianza, pero que por lo tanto también esa alianza parece un poquito endeble porque el enemigo en común, o sea, la coincidencia es eso, ¿no? Un enemigo en común. Es que nos obligó a encontrar nuestras similitudes y dejar a un lado ciertas hace mucho diferencias. Hubo una ruptura federal, ¿no? No, o sea, es que si me equivoco, así es. Hubo diferencias que al final lo principal o lo destacable es que se puso por encima el proyecto de nación, el proyecto en los estados, eso se puso encima, eso estuvo encima, pues, de los intereses de los partidos políticos. O sea, y eso al final propició que se dirimieran las diferencias y que hoy estemos hablando de una alianza consolidada no solo en el 23, sino también en el 24. Eso es bien importante y parece trillado y a veces la gente puede verlo con incredulidad. Pero sí es cierto, al menos yo te lo digo porque me tocó esta construcción de la coalición, me tocó estar ahí en las mesas de diálogo. Sí, pero también desde el Congreso. O sea, olvídate solo de la mesa de negociación, porque esa ya te llevó a algo concreto. Me tocó esta transición, de manera muy natural de estar, como te digo, chocando a comunicar, a buscar construir. Y la verdad es que sí el afán, sí habemos gente que nos dedicamos a la política, que sí pensamos en el bien de Coahuila, en el bien de Torreón. A ver, sería un despropósito que yo estuviera en política y no quisiera dejarle a mis hijas un mejor Torreón, o un mejor país, o un mejor Coahuila con oportunidades, seguro, donde quienes la hagan, la paguen, donde haya Estado de Derecho. Sí, digo, sería ilógico. Yo sueño con eso. ¿no? A ver, yo sueño con eso. Habrá gente a lo mejor que no, y es la gente que se ha encargado de denostar la labor pública, la política, el quehacer. Pero yo sí sueño con eso, pues yo sí tengo ideales en ese sentido. Y en ese sentido, por supuesto que para defender un país en el que creo que se tardó en poder construir este Estado de Derecho, una democracia participativa, empoderar a los ciudadanos que empezaran a participar como en el INE, en organismos públicos autónomos, imparciales. Costó años, pues fue una lucha tremenda que empezó el PAN además. Entonces, que venga un gobernante a quererlo destruir prácticamente de un manotazo en la mesa por intereses particulares. A ver, no necesariamente. Por supuesto que le vamos a defender. No voy a ser abogado del diablo, mucho menos, nomás lo que es. O sea, en esa discusión particularmente del INE, no les tocó nada. O sea, fue una discusión falaz todo. Y la marcha fue falaz y lo que sea el gobierno federal fue falaz porque al final no sucedió absolutamente nada. No cambió nada. Y esa reforma nunca iba a pasar porque necesitaban los 3/4 de los votos. Las 2/3 partes. Las 2/3 nunca iba a pasar. Hubiera pasado en los primeros 3 años de gobierno. Ahí sí pasaba. Pero ¿por qué no la presentaron los primeros 3 años?
porque no estaba planeado así. Estaba planeado presentar en la segunda parte del sexenio con menos fuerza política para que esa oposición quede como ellos son los que no quieren transformar. Bueno, y ya. Esa es tu percepción ahorita. Claro. A ver, es una percepción correcta, pero es una percepción equivocada. Ya no necesariamente equivocada, no. Es post los hechos. Sí, claro. Los hechos. Sí, estás viendo para atrás, ¿no? Hoy vemos que no pasó. Entonces dices, pues ¿cómo iba a pasar si no tiene los votos el presidente? Le das la lógica en función si la oposición no estuviera amalgamada, no se hubiera amarrado, tú lo has visto, yo lo he vivido, es bien fácil llegar con la chequera abierta y con 2, 3, 4, de poco en poco vas juntando esa mayoría necesaria. O sea, no es tan difícil. Lo que pasa es que se amarró, pues. A eso es lo que me refiero, que a pesar de las tensiones que hubo, que es normal entre partidos que han pensado toda la vida distinto. Que no deja de ser una relación, es normal que tengas luego estos encuentros, estos desencuentros, choques, mejor dicho, ideológicos, que específicamente en el caso del PRI y el PAN se dio por el tema de el aplazamiento de la presencia del ejército en las calles. Ese fue el desencuentro que hubo entre PAN y PRI, que nos orilló prácticamente o casi a romper la coalición. El PAN fue el que sacó el ejército a las calles. Es que volvemos a eso. El discurso fue estéril en lo general, porque no necesariamente, yo siempre lo he dicho, militarización era sacar al ejército a las calles con actividades de apoyo a las policías civiles. Tenemos años que ha pasado eso, ¿eh? Yo creo que la militarización, más que radicar en eso era solamente una de las decisiones que iba a cerrar el círculo de militarización, que sí ha habido intenciones de hacerlo, y te voy a decir en cuáles hay mensajes muy claros de que sí el presidente lo ha llegado a pensar, y no era necesariamente esa. Era principalmente que estuvieran, ahora que en abril, cuando se destaparon las corcholatas y que además empezó a hacer una campaña intensa el gobierno federal para la revocación de mandato, el simple hecho que estuviera el hoy subsecretario en materia de seguridad, Rodríguez Bucio, en los eventos de Morena, eso es militarizar, eso es empezar a militarizar. La presencia del ejército en mítines políticos, que los políticos que fueran específicamente a hacer campaña para la revocación de mandato viajaran en el avión de la Guardia Nacional, es empezar a militarizar. Ahora, déjame nada más es decir, la ampliación de atribuciones, de la esfera de atribuciones al ejército, eso para mí es militarizar. Ya lo de menos era si salían a las calles o no, porque tienen años haciéndolo. ¿Me explico? Sí. Ahí te va un ejemplo desde Calderón y que lo hemos platicado mucho aquí, lo hemos escrito también, que de pronto, y pasa en medios de comunicación locales, esta discusión o esta situación de polarización que ha generado el actual gobierno, que finalmente todavía tiene mucha aprobación, de pronto nos distrae de nuestros temas locales. Y ya no estamos hablando de mi municipio y de lo que soy en mi cuadra, de mi colonia, en mi colonia. Entonces, por ejemplo, yo veo aquí es totalmente normal, en el Coahuila en general, que en actos públicos estén juntos el gobernador, el titular ejecutivo, el titular del judicial, Miguel Meri, que en su vida fue juez, y el que en su momento sea el presidente del Congreso, en este caso, Lalo Olmos. Andan juntos por todos lados, tomándose la foto, en actos que ni siquiera tienen sentido, a veces en compras de patrullas, en eventos muy mediocrillos, o sea, nada trascendente. Y ahí es donde te muestran, dónde está la división de poder, porque además los tres son gente de partido. O sea, Miguel Meri es un político de carrera, no un abogado jurista. Y Eduardo Olmos es un político de carrera, y Miguel Riquelme es un político de carrera, y consiguen el mismo partido, y se toman la foto juntos, y demuestran que no hay división de poderes en Coahuila. Y de eso no hablamos en los medios locales, no hablamos en las plataformas que tenemos a disposición, o al menos no los medios más mediáticos. Eso también tenemos que hablar. Cuando hablamos de que el gobierno federal, que el presidente se va bien con la ministra, y que se va bien con el presidente del Congreso, pues sí, el gobierno federal. Pero vamos a ver en nuestro estado. En nuestro estado van y se toman la foto y tu reportero va y lo cubre y tú no dices nada. Ahí qué está pasando también, ¿no? O sea, ¿cómo es la dinámica política del estado en donde o todos son cuates, o todos van para el mismo lado, o todos están cooptados? Hay tres opciones, no sé cuál sea, pero pues es como tenemos rico, ¿no? Yo no sé si ha hecho buen o mal trabajo Miguel Meri, por ejemplo. A lo mejor ha hecho buen trabajo. Pero no fue ni juez municipal y de pronto es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. ¿Cómo? Mira, es diferente la carrera del Poder Judicial a nivel federal que a nivel local.
A nivel federal es mucho más estricto, son más de carrera, muchas veces empiezan de juez y terminan de magistrados de cualquiera de las materias o de los tribunales. A nivel local no tiene no es tan complicado, pues porque a final de cuentas en el Congreso del Estado se deciden los nombramientos, evidentemente propuestos y consensados con los distintos grupos parlamentarios, y así es como se da, a diferencia de la federación, es mucho más complejo. Porque también es más complejo, pues, el Poder Judicial. Tienes ministros. Sí, hay una estructura es más otra grande. dinámica. La estructura es distinta, pues, ¿no? Yo no entiendo el comentario de lo que dices de la división de poderes. Creo que es importante, pero también yo creo que criminalizar el hecho de que si las figuras, en este caso, coinciden y son de un mismo partido, a final de cuentas, el Congreso del Estado pues, representa los intereses de los ciudadanos. Es decir, no está peleado que un presidente del Congreso pueda ir a un evento porque lo invitan, un evento público, una obra, porque lo invita el gobernador o el alcalde. Es decir, no está peleado, pues. Yo creo que en los resultados es donde debes de hacer ese análisis de decir si verdaderamente el Congreso está fungiendo como un contrapeso del Ejecutivo. Digo, ¿no? Es que en teoría... Más allá que en la foto. Les voy a poner un ejemplo. Perdón, mi tocayo, que te interrumpa, pero cuando Marcelo Torres fue presidente del Congreso, pues también lo invitaban a los eventos. Es más... además por ley, o sea, él era el presidente de la Junta de Gobierno, pero además por ley también lo que dice la ley orgánica es que el representante del Poder Legislativo en eventos públicos tiene que estar. Puede ser el presidente de la Junta de Gobierno o puede ser el presidente de la mesa directiva. Es decir, tiene que estar, está pues, bien, ¿no? Pues, o sea, y se ve bien que esté ahí pues, al tanto de lo que está pasando. Se ve unidad, pues, que creo que es el mensaje que se ha querido dar. A final de cuentas, yo estoy de acuerdo con esto que dices, me parece una postura bastante lógica, que no tengan que ser enemigos todo el tiempo y a la vista pública estarse peleando y no voy como muchos actos berrinchudos de no voy a ir porque es de otro partido. O sea, estoy de acuerdo en que no tiene que ser así. O sea, sí está chido que haya cohesión y que platiquen y que haya coherencia en el discurso y que puedan llegar a alianzas. Pero, por ejemplo, yo ya a lo mejor me rebasa este pensamiento porque hay veces, por ejemplo, tú hiciste señalamientos sobre una empresa fantasma, no sé si te acuerdas, de una empresa de cómputo, creo que hace servicios de cómputo. Sí. Entonces ya ahí estás hablando de niveles de corrupción que bueno, ya no se trata de asistir a un evento público del otro partido, ya estás hablando de delitos serios. Se trata de ejercer de contrapeso, exactamente. Entonces, digo, sí, ahí sí yo sí me pregunto y no quisiera ser ofensivo, pero sí, ¿qué tanto tú te estás como panista? Porque no es el único señalamiento desde el PAN que se hizo en temas de corrupción, ¿verdad? En su momento Luis Fernando también habló, me acuerdo, estando en el PAN, habló también de Jorge Torres antes de que lo... Documentaron muchos temas. Documentaron varios temas de empresas fantasmas. Aquí en Torreón también señalaron al mismo Rubén Moreira lo señalaron varias veces. A Miguel Riquelme. Bueno, muchas empresas fantasmas, mucha corrupción. Yo creo que era el tema del PAN lo que más señalaba corrupción, lo cual está chido. Pero después sucede esta alianza. Entonces entiendes la ilógica, porque son los mismos personajes que señalaron que ahorita están ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí. A ver, qué interesante planteamiento. Y te voy a dar cuál es mi visión, que creo que falta repetirlo. Hemos buscado puntos de coincidencia para construir esta alianza que a nuestro ver va a poder configurar un frente muy ciudadanizado, que enarbole las causas de los ciudadanos y que ponga un freno a todo lo que signifique Morena y su cuarta transformación. Es decir, queremos defender Coahuila. No quiere decir que solamente de esta manera le podamos ganar. Al contrario, queremos juntar lo mejor de todos los mundos y sensibilidades de los tres partidos que tenemos esta coalición. Cuando pensamos en la coalición, primero buscamos estas coincidencias. Eso es lo primero. ¿Dónde están las coincidencias? ¿Traemos la misma agenda? Sí. ¿Hoy son más las similitudes que las diferencias? Sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer con el pasado? Y es que, al final de cuentas, no estamos queriendo hacer una coalición que sea un club de Toby o un club de amigos. De acuerdo. A final de cuentas, lo que buscamos es que la lucha por la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción del PAN sea parte del gobierno de coalición. Por eso hicimos una ley en materia de gobierno de coalición. Queremos que las sensibilidades, la lucha social real, la que inició en México el PRD y que mutó luego en Morena y en otros frentes, pues sea parte también de este gobierno. Y que todo lo bueno, el gobierno, la estabilidad, la seguridad, en materia económica, la estabilidad que ha generado este PRI del gobierno actual, de Miguel Riquelme, las sensibilidades, la experiencia de gobierno que han tenido durante años, se pueda conjuntar
y tengamos lo mejor de estos tres distintos mundos estás diciendo de alguna manera que, partiendo de la idea de que el PAN no es corrupto, el PAN está inyectando su anticorrupción en el no necesariamente. Es la fusión. No necesariamente porque los partidos no son perfectos, pues, ¿no? Okay. O sea, hemos fallado en otros estados, hemos quedado a lo mejor a deber, hay que hacer un mea culpa del por qué también la gente luego nos ha abandonado en cuanto a preferirnos para votar como opción política. O sea, no somos perfectos, pero sí quien ha enarbolado esa causa somos nosotros, pues. Entonces, cuando concebimos esta coalición, no lo hicimos pensando en hacer un grupo de encubrimientos o de amigos o club de Toby. Lo hicimos para juntar lo mejor de los tres partidos. Ahora, imagínate juntar la experiencia en el gobierno, esa sensibilidad, con la experiencia que tiene el PAN como oposición en la lucha de la transparencia y la rendición de cuentas, más la lucha social del PRD. O sea, creo que puede salir lo mejor de los mundos. Y queremos ofrecerles a la ciudadanía el mejor gobierno posible. Está sucediendo algo que más bien no sucedía con tanta fuerza en años anteriores. Es decir, la gente que va y vota, ahora sí castiga, ya no se casa tanto con los partidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En 2021, al PAN aquí a nivel estatal fue castigado. En Torreón fue muy castigado. Sí, lo castigaron. No, la gente de Torreón no le gustó cómo fue el último gobierno de Jorge Cermeño. No le gustó y se reflejó en el voto. En 2018, la gente, fueron tantos escándalos de corrupción documentados, la mayoría por el periodismo del sexenio de Peña, que la gente castigó al PRI y ganó de calle un partido nuevo. Es este electorado muy, muy empapado, sí, que tiene acceso a mucha información. Decías, sí, que tiene, es parte de eso también. O sea, es parte de eso. O sea, eso es una virtud que creo ya estoy viendo en el electorado. Claro, el electorado ha evolucionado. Y tan es así, y tuvo tanta fuerza Morena que hoy partidos en su momento hegemónicos como PRI y PAN, PRD va a la baja desde hace muchos años, la verdad. Se tienen que hacer alianza para intentar competir contra el monstruo mediático que significa Morena y la influencia del presidente en la boleta. Sí. Y se refleja en que en el 17 Guadiana pierde una elección para gobernador. Y en el 18, con Andrés Manuel ya influyendo en la boleta, Guadiana la gana de calle la de senador. Sí, por la tendencia de voto que venía. Ay, chis, gané. Sí, claro. ¿No? Claro. Por pura influencia. Por la marca. Así pasa. Un fenómeno extraordinario. Y mucha de esa gente que votó por él, por el actual presidente, pues siguen apoyando al actual presidente. Quizá hay cosas que no les han gustado, pero son más las que sí les ha gustado. Y lo que sí creo que vino a cambiar, que creo que es positivo, es que ya la gente habla mucho política. Y la gente habla mucho más. Pero es gracias a todo esto. Antes no se proponía y aparte, es el discurso popular, ¿no? Que incluye también memes, chistes, todo. Burlarse de Guadiana, ¿no? Está chido. Evolucionó. La comunicación política ha evolucionado para bien. Sí. Mientras la ciudadanía esté mejor informada y se sienta parte de las decisiones, eso nos va a obligar a que la clase política haga mejor las cosas. Entonces, bienvenida a la participación de los ciudadanos, desde la charla del café, la plática de la sobremesa de política, de la vida pública, hasta todo lo que son monitores del Congreso, del Cabildo. Todo eso ha ayudado muchísimo. Entonces, hoy la ciudadanía está más informada. Perdón. No, sí, que tanto Peña Nieto, porque también, le podemos dar el acierto a López Obrador por su mañanera, que su estrategia sí puso el discurso político en boca de todos, pero también Peña Nieto, porque pues era un chiste, ¿no? Entonces, todo el mundo nos encantaban los memes de Peña. A partir de ese sexenio. Peña Fiel, exacto. A partir de ese sexenio. Ese sexenio cambió la manera de comunicar. Y no hace muchos años, pues todo era básicamente la estructura de los partidos, ¿no? Y cómo el brazo fuerte de los partidos era los que decían elecciones. Porque a la manera de comunicar. Y las noticias. Y las noticias, ¿no? Tradicionales. Hoy está al alcance de todos y por distintas vías. Abres un TikTok y tienes algo de política, un video o lo que sea. Pero aún así el PRI y el PAN poseen mucho brazo político, hablando de estructura en Coahuila. Somos los partidos más estructurados del país, eso es la realidad. Morena me parece que no ha encontrado esa vía porque no es un tema sencillo. El PAN es el partido... Toma años. A ver, el PAN se fundó en 1939.
¿no? O sea, toma muchos años y tuvimos asambleas donde no pudimos ponernos de acuerdo para tener un candidato a la presidencia de la República, por ejemplo, y tuvimos una lucha de años que sexenio tras sexenio llegaban las elecciones y teníamos el 10% de la intención del voto. Si hay un partido al que no le asustan los resultados como en el del 21, sí nos obliga, por supuesto, a trabajar, a reflexionar, a hacer un mea culpa, pero no nos asusta tampoco, pues, porque toda la vida hemos sido un partido de altibajos y esto es parte también de la democracia, ¿sí? Somos un partido que, lo decía hace un momento, nos pusimos la vara tan alta, es decir, la gente cuando piensa en el PAN es que está esperando un gobierno que haga las cosas bien y si no resulta así, la decepción es mucho mayor que como cualquier otro partido político. Y otra pregunta específica nada más del PAN como tal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el partido? Pues para vivir. La verdad es que está viviendo épocas flacas, ¿no? Vacas flacas. Y me parece que uno de los temas en donde no han evolucionado del todo es en el ideológico. Es decir, de pronto todavía defienden algunas banderas que para el Vox Populi pues ya no son tan defendibles como el matrimonio, contra el matrimonio igualitario, contra el aborto, o más bien la libre decisión, más bien la libre las libertades en general, la diversidad, todo esto que hoy, sobre todo en las metrópolis, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en la zona turística de México, vas a Vallarta y es impresionante la diversidad que hay. Me explico. Ese tipo de temas todavía el PAN como que no ha logrado. Pero se tiene que dar se tiene que dar de manera natural. Justo lo platicaba con un compañero del partido hace poco. Me hacía la misma pregunta. Me decía, es que tenemos que actualizarnos. A ver, yo creo que lo tenemos que hacer. Tenemos que ir, es imposible ir a la par que como evoluciona la ciudadanía o las y los mexicanos, es muy complicado porque evoluciona muy rápido. Entonces, si lo hiciéramos, si evolucionáramos a la par, pues habría mucha gente que dejaría de sentirse identificada con nosotros. O sea, es riesgoso hacer un cambio tan abrupto tú dices que ideología. Es decir, tiene que ser una transición natural conforme evoluciona y va cambiando la ciudadanía. O sea, digamos que el perfil del afiliado panista, afiliado y afiliada panista es una persona que no acepta como es que no necesariamente la diversidad no necesariamente el afiliado o la afiliada, porque el afiliado o la afiliada es gente que está muchísimo más empapada del tema político y en política, como en la vida, tienes que adaptarte, ¿no? Y caben todos. O sea, tienes que adaptarte. O deberían caber todos. La rigidez, bien, ¿no? La rigidez se asocia a la muerte y la flexibilidad se asocia a la vida. Y en la política debe ser flexible. Entonces, no, más bien en el electorado en lo general. O sea, tampoco podemos de manera muy abrupta cambiar nuestra ideología. O sea, flexibilidad, pero puede evolucionar. Sí, totalmente. Y lo tenemos. Adaptarse al México y al mundo que hoy vivimos. A ver, no estoy diciendo que vayamos a cambiar. No le estoy diciendo a quien nos escuche, no le estoy diciendo que ya no creemos en nuestra ideología, en nuestros... No, a ver, se va a mantener, por supuesto, la esencia, pero pues imagínate que no tenemos esa capacidad de transformación y de evolución, pues vamos a morir en el intento. Sí, si con no lo flexibilidad me imagino que te refieres a adaptabilidad, ¿no? O sea, se está adaptando el partido a las necesidades Es que un partido político nace para poder llegar al poder y con base en eso poder trabajar con las ideas, con la ideología, con la sensibilidad. Y esto se logra representando los intereses de los ciudadanos. Un partido es atractivo porque la gente se siente identificada cuando vota por ese partido. Si nosotros, junto con la ciudadanía, no vamos evolucionando sin perder esencia, perder esencia, pero adaptándonos, pues nos vamos a convertir en un partido que no represente a nadie. Pero la realidad, como dice Jorge, es que si ahorita está un poquito escuálido la fuerza del PAN, perdón, bueno, si eso parece, a lo mejor es porque han ido medio lento a la hora de la adaptación. Yo no creo que sea en estados eso, como Guanajuato, como Aguascalientes. Sí, la zona cristera. La zona cristera muy conservadora. No, incluso en Jalisco, pero no solo es eso. Les voy a decir qué es, ¿no? La verdad es que con la aparición de un tercer partido político que terminó polarizando el discurso, sí siento yo que nos quedamos nosotros, veníamos acostumbrados de una dinámica, estábamos en una especie de zona de confort, y esto es una crítica constructiva que hago al interior. Sí. Y llegó un momento que cuando pensamos que teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y estamos en esta adaptación a este nuevo modelo, a este nuevo tablero político. ¿Y ahora cuáles son las preguntas?
adaptarnos a las necesidades de la ciudadanía, es decir, ser un partido que empiece a transformar un poco, o sea como cuál es la prioridad de la ciudadanía no nos carguemos a una extrema derecha. Las extremas creo que hoy que no. Luego da miedo decir que somos da miedo decir eso. Bueno, una extrema derecha es Vox, por ejemplo. Sí, pero queda mal. Y nos han querido asociar. Eso no es el PAN. Yo creo en un PAN como el de Carlos Castillo Peraza, que decía que ni siquiera hay gente que ni siquiera puede pensar en votar porque antes tiene que pensar en comer. Creo en un partido como muy parecido al pensamiento de Carlos Castillo Peraza, que fue nuestro último gran ideólogo, en el que tenemos que ver por las personas más agraviadas económicamente, y esto no quiere decir que seas populista, sino que todas las políticas públicas y las decisiones tienen que ir orientadas a generar igualdad. Wow, eso está chido. ¿Sí me explico? Yo creo mucho en esa manera de hacer política y el PAN no está alejado de eso. Lo que pasa es que sí nos han enfrascado. Bueno, el PAN, y el discurso del presidente López Obrador los últimos 5 años ha sido con la única... el único objetivo de tratar de llevar al PAN hacia esa extrema derecha. Sí, porque él representa lo contrario. Que tampoco es no es una extrema izquierda. No es una extrema izquierda, totalmente de acuerdo. Pero sí, pero lo que dices es como el discurso de López Obrador en cuanto al PAN el discurso, está acá, ¿no? Pero si te fijas, a lo mejor no en acciones, pero sí es un discurso extremo el de López Obrador. Es un discurso de un autócrata. No sé si ha leído en el libro de Cómo mueren las democracias, que hacen 2 exalumnos de Harvard, muy interesante. Se basan en un libro que se llama de los 70, La quiebra democrática, del autor se llama Juan Litz. Se basan en ese, pero ese libro se había quedado corto en el análisis de las extremas. Y hacen Cómo mueren las democracias. Tienen un checklist prácticamente de lo que los autócratas a lo largo y ancho del mundo, en Latinoamérica y en Europa, hacen. Independientemente si es de derecha o izquierda, ¿qué hace un autócrata? Entonces vas palomeando poco a poco. Y la estrategia que han implementado en todo el mundo es la que implementa López Obrador. O sea, vale la pena que vean ese libro. Cuando López Obrador llega al poder, ya estaba tan polarizada la sociedad y la opinión pública que yo en lo particular preferí generarme y formarme mi propio juicio sobre lo que López Obrador era, ¿no? Y hacia dónde nosotros como PAN debiéramos ir, más allá de escuchar una u otra versión, porque están tan polarizadas que ya casi no hay objetividad en el análisis público de lo político. O sea, o te encuentras programas que lo idolatran, o te encuentras programas... Aunque en general sí es cierto que la sociedad está muy polarizada. O sea, por ejemplo, el tema de los derechos... Y polarizamos los medios, ¿eh? Sí, también los medios polarizan. Los medios, es a lo que me refiero. Son así determinantes. No, pero o a favor o en contra. Sí, exacto, por eso te digo. A ver, pero yo que me dedico a esto, no puedo basar mi juicio en lo que escucho o leo diariamente. Mejor lo formo yo. Totalmente. Y he empezado a leer y a tratar de estudiar. Sí, o sea, yo hoy lo que pienso del gobierno y por lo que estoy convencido que tenemos que enarbolar una lucha para detenerlos, un frente, es precisamente porque hoy yo estoy convencido de lo que significa López Obrador y sí creo yo que está poco a poco quebrando la democracia. Pero entonces, en ese sentido, tendrías que hacer lo opuesto que hace López Obrador y no podrías decir que todo lo que ha hecho el gobierno actual está mal, ¿no? A ver, de acuerdo. Por eso te digo, hoy te encuentras opiniones o que todo está mal o que todo está bien. Entonces, ¿qué pensarías tú que sí está bien del gobierno? Fíjate que yo creo, la verdad, sí es un gobierno que ha hecho poco innovador o que contraste con los demás gobiernos. Ha basado su gobierno en la comunicación. La comunicación ha sido muy efectiva. Es lo que aplaudiría para su beneficio. No para el del país. No estoy diciendo que lo esté haciendo bien en favor del país. Para su beneficio, como marketing político o estrategia política, lo ha hecho muy bien. Son expertos en comunicación y en la narrativa. Tan es así que tenemos 5 años que la narrativa del país, el dueño es López Obrador. Sí. Eso lo ha hecho bien, pero sí ha dejado mucho que desear en los distintos rubros de gobierno porque se han dedicado a eso. O sea, ha pasado segundo término la gobernanza. Y en primer término, la comunicación. Y eso es lo que la verdad, yo creo que todos podemos reconocer, que no quiere decir que le está haciendo bien al país, pero para sus huestes están haciendo estratégicamente lo que tendrían que hacer. Y haciendo el mismo ejercicio con Miguel Riquelme, ¿cuál consideras que han sido sus aciertos? Y sus desaciertos. Ha tenido Riquelme una gran comunicación también, distinta, no tan polarizante. Ya no se enoja. Pero de mucha comunicación. Perdón, a ti te tocó, eras diputado cuando él empezó, ¿verdad? Sí, por eso te digo, me tocó esta transición de estar acostumbrados a hacer un PAN, a hacer un PAN que los enfrentara constantemente y pasar de eso al diálogo.
y eso se lo aplaudo. Miguel Riquelme es un gobernador que ha sabido hacer política, que ha sabido comunicar, que ha sabido estrechar puentes con las distintas fuerzas políticas y que por consecuencia eso y otras decisiones han ayudado a tener un Coahuila muy seguro. O sea, hoy vivimos en un Coahuila seguro. Estamos rodeados de Zacatecas, estamos rodeados, Tamaulipas está cerca, tenemos Chihuahua, Nuevo León, Chihuahua, que no tienen la seguridad que hoy tiene nuestro estado. O sea, es un estado seguro. Y eso es la estrategia pues que ha emprendido el gobernador Miguel Riquelme. Y la parte económica, a pesar de la pandemia, se tuvo un buen manejo de esta. El impacto no fue tan duro como en otros estados. Se está regresando las grandes empresas a invertir en Torreón, en Saltillo, en Ramos Arizpe, y hay estabilidad. Bueno, las grandes empresas inviertan en Ramos Arizpe y las maquileras se vienen para la laguna, la verdad. Bueno, pero fíjate, la laguna... nivel salarial, sí, es muy precario en la laguna. Sí, de los más precarios del país. Tuvimos un impasse, tuvimos un espacio de tiempo producto por la inseguridad que vivimos entre 2008, 2012, por ahí. Tuvimos un estancamiento terrible aquí en la laguna, terrible, no solo en la laguna de Coahuila, en la laguna de Durango también. Y hemos venido en franca recuperación. Es algo que no podíamos visualizar hace 4 o 5 años, que era difícil de imaginar, y hemos venido recuperándonos. Claro que todo es perfectible, claro que hay que tratar de empujar que vengan empresas y se instalen con mejores sueldos y salarios. Una pariente, ¿no? Sí. Ingeniera industrial. En un puesto de esos que son supervisores de línea. Ajá. En la empresa donde trabaja en Piedras Negras, en la maquila donde está, gana tanto. Y en el puesto, un puesto igualito aquí en la laguna, gana 2 veces menos. Okay. 2 veces menos. La mitad, güey. Sí, la mitad. Por exactamente el mismo trabajo y la misma exigencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la laguna lo que no vemos es una evolución en materia de ingreso. Yo lo adjudico a varias cosas. 1, sí somos muy maquileros. 2, las inversiones que llegan están cooptadas por un club de Toby. Una cámara particular, una cámara empresarial particular, donde están los empresarios grandotes de la región, que a lo mejor ellos pagan bien en sus empresas, no sé, algunas pagan bien, otras menos, etcétera. Pero todo pasa por ahí, casi todo pasa por ese filtro. Entonces la cadena de producción que llega a la laguna normalmente pues es el arnés del carro que arman en Saltillo, es la bolsa de aire del carro que arman en Monterrey. Y ese tipo de trabajos, pues al final lo que promueven son ingresos que a lo que te empujan es a tener 2 o 3 chambas, que es lo que han documentado pues, organizaciones como CCI y demás, ¿no? Ya pues tienes que tener varias chambas, más o menos para completar el gasto. Quizás se equilibra un poco la laguna en el sentido de que no es una ciudad tan cara para vivir. No es una ciudad tan cara para vivir, pero correcto. Porque no hay manera de cubrir un costo más alto también, ¿no? Sí, a ver, es una apreciación muy interesante. Creo que son muchos factores, no es unilateral. Claro, no, son muchos factores. Multifactorial. Es multifactorial. Tiene también mucho que ver exactamente el tipo de industria que viene a instalarse aquí, y eso es el pendiente que queda dentro de las mejoras que ha tenido sustanciales la actividad económica aquí en la laguna. Lo perfectible es ya empezar a traer empresas que paguen más y mejor. Mucho servicio y maquilas. ¿no? Yo creo que eso y se va a lograr, se va a lograr porque Torreón siempre ha sido una tierra pujante, una tierra atractiva para venir a invertir, pero sí venimos arrastrando, si ves los últimos años, o sea, esto viene de 5 años al día de hoy, ¿no? Mejorando. Pero de esos 5 años hacia atrás, vivimos épocas muy complicadas, se ahuyentó la inversión y estamos ya en franca recuperación. Entonces, y falta de todas formas, yo sí siento que hace falta una voluntad de parte de los empresarios y las empresarias de, pues, justo pagar mejor. O sea, de interesarse en pagar mejor y de aprovechar la situación geográfica, ¿no? Al final, para ir al Pacífico, para ir al Golfo, para ir a la frontera, a fuerza pasas por aquí. Estamos estratégicamente situados. Tenemos todo para convertirnos en una potencia en materia económica, en inversión. Así es. Entonces, yo creo que hacia allá vamos. Pero destacaría esos 2 grandes temas. Sí, y aparte, ¿cuántas empresas dependen en cierta medida de sus convenios con gobierno, ¿no? Coahuila y Torreón. Todo está en las facilidades, en los incentivos fiscales, económicos que les puedan dar las empresas, en el espacio que haya, en los estudios que hagan. O sea, sí influye, pues creo que un gobierno se ha hecho. Los gobiernos estatales y municipales han intentado atraer más inversiones, pero
insisto, es mejorable y creo que allá vamos. En vez de traer, bueno, mi humilde opinión, pues no sé absolutamente nada de gobernanza, pero mi humilde opinión, en vez de atraer nuevas inversiones de inversionistas extranjeros o del mismo país porque tengan mucho dinero, pues invertir en los pequeños empresarios y pequeñas empresarias que pues en Torreón hay un montón. Hay mucha gente, o sea, hay muchos negocios. Hay mucho empresario. O hacértela fácil, ¿no? Porque sí recuerdo. Ándale, hacértela fácil. Alguna vez, hace algunos años, tuvimos un esfuerzo de emprendimiento, evidentemente chiquito, y ante los municipios hacer todos los trámites es un rollo. Una joda. Y una lana. Y luego, o sea, si es negocio, el agua es más cara. La luz es más cara. Si no hay tubo de conexión para agua, si es para domicilio, te cobran 500 pesos. Pero si es negocio, te cobro 30. Sí. Ese tipo de cositas que hay en los municipios. Para los emprendedores. En ese entonces creo que Totalmente. Era alcalde Riquelme. Sí, en vez de... pues lo que te están diciendo es no emprendas. O sea, y luego tengo que tomar el curso con bomberos. Sí, el curso con Cruz Roja. Sí, o sea, y pagarle en vez de generar más... es un rollo, ¿no? En vez de generar más obreros, más fuerza de trabajo, muy difícil. Pues mejor más directores, hay una asignatura pendiente en la mejora regulatoria para que los trámites de que quienes quieran emprender, rentar desde la renta del local, el permiso, todo, sea mucho más sencillo. Todo lo que tenga que ver también con protección civil sea mucho más ágil, los trámites, te puedan otorgar la licencia de funcionamiento de una manera muy sencilla. Es una asignatura pendiente, ya ha ido evolucionando. Nosotros en el Congreso del Estado aprobamos una ley en materia de mejora regulatoria para que todo prácticamente lo puedas hacer en línea. Evidentemente no es de la noche a la mañana este cambio, porque necesitas invertirle a los softwares, a las plataformas digitales para que lo puedas hacer y lo puedas alcanzar, pero también ya va en esa vía. Y por supuesto, después de eso, creo que también es importante las políticas públicas de incentivos a quienes quieran emprender. Totalmente. ¿Sí? O por ejemplo, un negocito que ya tiene 5 o 6 años y que bueno, ya tiene su... Así es. ¿no? Que no sea a lo mejor pero mira, ese tema es bien interesante porque luego también los gobiernos estatales, no se diga los municipales, están limitados en recursos para eso. O sea, sí se puede hacer, pero de manera limitada. Creo yo que sí desde el gobierno federal ya había con FONAES. Con FONAES en los anteriores 3 sexenios había recurso especial para emprendedores precisamente. Tú presentabas un proyecto bien armado con ciertas direcciones que te pedían por reglamentación y te prestaban dinero. Y luego te iban a supervisar cada mes hasta que fuera redituable ya el negocio. Creo que eso pudiera evolucionar en un nuevo modelo para emprendedores en el que quiera abrir un restaurante, el negocio que tú me digas, sí, ¿no? Una ensambladora pequeña, lo que sea. Tengas esas facilidades de que el gobierno a través de un proyecto te pueda prestar dinero para que lo inicies. Ahora que decías lo del dinero, alguna vez un entrevistado me dijo, y creo que tiene razón, nos dijo, no hay dinero que cubra todas las demandas sociales. No, nunca va a alcanzar. Para que cubra, nunca alcanzar, ¿no? Entonces, también, aunque sí, el gobierno federal me dio menos, o me dio más, o me debería dar más dinero, etcétera, porque yo genero muchos recursos, etcétera. Luego también uno voltea los presupuestos y lo que absorbe los presupuestos es la carga burocrática que tienen, que muchas veces es innecesaria, ¿no? Entonces, hoy veo el presupuesto de Coahuila 2023, 78% del recurso son servicios generales, servicios personales. Veo del municipio y más o menos anda en lo mismo. 7 cada 10 pesos se va a temas operativos. Sí. Te quedan 3 pesos. Y limita. Y pues, ¿con qué maniobras? No estamos hablando de que Torreón este año tiene un presupuesto de 3,000 millones y feria por ahí. 3,000 millones. Y solo 320 millones para inversión pública porque, pues... lo demás se va en... más. No, porque tengo que pagar... Porque tengo 2 sindicatos en ayuntamiento, porque pago pensiones millonarias, porque tengo 800 empleados encima. Exacto. Y luego hablas y no van. O sea, muy bien, a lo largo de las décadas, los gobiernos de muchos partidos dejaron crecer estos aparatos de gente que hoy tienen derechos laborales y que el gobierno tiene que cubrir y que dejas sin dinero para el gasto social. Que quieras o no, también son mecanismos políticos. Es ahí donde ya de pronto, pues es que no vemos obra. O sea, en el sexenio de Miguel Riquelme la obra la estamos viendo hasta ahorita. Ya después de 4 o 5 años están haciendo el desnivel de independencia y que van a hacer el
el de Villa Florida, ¿no? Ese ha sido como el legado en materia de infraestructura del gobernador en su tierra. 2, desniveles. Porque no tienen dinero. Todo se va a gasto corriente. Sí, yo creo que hay que empezar a reconfigurar en un proyecto a mediano o largo plazo. Exacto. Esa sería la promesa política que a mí me encantaría. Venimos arrastrando con este gigante pesado, que es la que no burocracia. Es culpa de nadie, o sea, es como un sistema que se fue armando. Fue parte del sistema. El sistema tendrá que evolucionar, creo que ya no es sostenible. Las demandas de la ciudad, simplemente Torreón. Los primeros empleadores de. Simplemente Torreón. El gobierno, pues. ¿Qué? ¿Perdón? Debe ser de los principales empleadores. Es que no podemos ver el gobierno como un empleador. O sea, no es una agencia de colocación. Lo digo con todo respeto. Claro que es válido aspirar a estar, pero siempre y cuando esto no vaya en detrimento de la función pública. Las ciudades crecen, evolucionan, se vuelven más complejas. La explotación demográfica es importante. Es decir, Torreón no es la misma ciudad que era en los 90s. O sea, tenemos que adaptarnos en la forma de hacer política, en el uso de los recursos a las circunstancias actuales. Y deberá haber una evolución pronto de la conformación de la burocracia a todos los niveles de gobierno para que ésta sea más eficiente. Ya la exigencia de la ciudadanía te obliga a ser más eficiente. Y si no haces cambios, va a seguir siendo ese gigante pesado, difícil de mover, lento para resolver. Y yo creo que ya la ciudadanía no puede soportar algo así. Estamos al tanto de que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Sí, sin duda, pero se tendrá que dar, pues. Pero se tendrá. Sí, pero hay solución para todo. La política es el arte de solucionar hasta lo que parece imposible. Eso es la política a final de cuentas. Y sí creo que en beneficio de la ciudadanía esto tiene que evolucionar. Creo que ya no es sostenible el modelo, el sistema tal cual lo tenemos concebido, como lo conocemos hasta hoy. Y tendrá que evolucionar para dar mejores resultados. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos explicar que la Universidad Autónoma de Coahuila, que tiene un presupuesto similar al de Torreón y al de Saltillo, ¿y qué tiene? ¿Cuántos alumnos tiene? Como 10,000, 20,000 alumnos por ahí. No sé exactamente. Todo el estado, más o menos por ahí andan. No tengan dinero. O sea, no tienen dinero por la carga que tienen la nómina. Porque tienen dobles puestos. O sea, se generó el hábito, no nomás en La Laguna y en Coahuila, en todo el país durante muchos años, de que pagas favores dando plazas. Dando plazas. Y eso es lo que consume el gasto social. Insisto, tiene que venir un cambio de mentalidad para que evolucione y se vuelva mucho más efectivo, eficiente el quehacer de gobierno en cualquiera de sus rubros, En cualquiera de sus rubros. Insisto, lo dije mucho, pero es insostenible seguir así. Va a tronar, va a romper, va a tronar. O sea, no puede ser que el gobierno no tenga los recursos necesarios para poderlo ejercer. Un país que está en G20. ¿Sí me explico? O sea, va a tener que evolucionar, pero creo que vamos hacia allá. Pues mira, cada vez se ciudadaniza más la política. Cuando hicimos la ley de gobiernos de coalición, pensando ya en un gobierno de coalición próximo, lo hicimos para dejar las reglas muy claras de quiénes podían participar, qué rol pudiera desempeñar cada partido político integrante de la coalición, pero también qué rol pudieran tener los ciudadanos dentro del gobierno. Nosotros tenemos la percepción de que en gobierno debe participar la ciudadanía, le da frescura, le da otro aire totalmente. Muchas de las veces los políticos de siempre están anquilosados con ideas del pasado y con maneras de ejercer el gobierno que hoy en día ya no embonan tanto. La frescura de la ciudadanía, ciudadanizar cada vez más los gobiernos, que los órganos de Contraloría tengan como titular un ciudadano de probidad, reconocido, que se dedique, que tenga su negocio, es decir, expertos en el tema. Eso va a ayudar mucho al quehacer político y creo que en este punto de coincidencias de las que hablamos entre PAN, PRI y PRD, los tres partidos lo tenemos muy claros. O sea, clarísimo. Oye, que tenemos que tener una política más ciudadanizada. Ya tú usamos de buzón de quejas, pues entonces voy a cambiar un poquito. Nos quedan 5 minutitos y me quedé con esta pregunta atorada. A ver, échala. Si fuera a ganar Manuel Jiménez, si fuera a ganar, ¿qué asegura ustedes? ¿Cómo aseguran en la alianza que no fuera como, bueno, ya ganó el representante, ¿cómo se dice? Pues el PRI es candidato del PRI, ¿no? Ajá, es candidato priista. ¿Qué les evita o qué les asegura a ustedes que no los abran? No, a ver, cuando formas una coalición de estas características, firmas un convenio de coalición que se registra en el Instituto Electoral, es legal. Además tienes acuerdos políticos que se firman, etcétera, pero tienes el convenio que es legal. Entonces eso cubre esa parte. Pero además déjame decirte una cosa. Creo que cuando buscas crear proyectos de esta magnitud, de tal relevancia,
en donde te juegas mucho, en el sentido de que nos jugamos el bienestar de Coahuila. O sea, esa es la visión que tenemos. Pues no puedes partir de la desconfianza. Creo que si partes de la desconfianza... Sí, no, totalmente. Digo, estás perdido, pero te pregunto como ciudadano y también pues a la gente que nos escucha, que conozca cómo son estos acuerdos. Y bueno, sigue la otra pregunta. ¿Qué dice o más bien qué acuerdos hacen ustedes? Ok, el candidato es priista, pero el PAN que gana, el PRD que gana. Sí, bueno, digo que gana pues, pero... Fue público, se dio en una rueda de prensa a nivel nacional. Se acordó que en Estado de México y en Coahuila, por gobernarse, fueron candidatos priistas, y en el 24 la Ciudad de México y la Presidencia de la República encabezaría Acción Nacional. Pero yo me voy más allá. ¿Y dentro del gobierno coahuilense? O sea... yo me voy más allá. Olvidé, sí, cierto, no puedes dejar de ver quién va a encabezar, pero tenemos que ir poco a poco haciendo un lado ese tipo de diferenciaciones entre si de un partido u otro. A ver, es el partido de una coalición que va a representar a los ciudadanos. Eso de entrada. No me gusta tanto empezar a polarizar entre si uno u otro. Eso es lo primero. Segundo, es muy importante que cuando haya un gobierno de coalición partamos de la confianza y de pensar en cómo dar la mejor versión de ese gobierno. Y en este sentido, pues como fue dicho públicamente, encabezará un candidato emanado de las filas de un partido político, y en el caso del PAN, el acuerdo y con el PRD es que tengan representación en los distritos. También además, ¿no? Haya representación en los distritos. Eso, por supuesto, pues va a dar mayor pluralidad. Vas a poder tener representantes que vengan de distintos partidos políticos y va a sumar pues a esta coalición para que todos sientan una representación, tengan representatividad en las decisiones. Y al momento de gobernar se busca seguir con esa misma dinámica. Muchas de las veces pasaba que una coalición electoral no evolucionaba a ser un gobierno necesariamente de coalición. Hoy lo que queremos es eso, que esas sensibilidades, esos puntos de vista, esas apreciaciones, esas doctrinas que tiene cada partido que es parte de la coalición, pase también a ser parte del gobierno. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Pues de esta manera, ¿no? Con un convenio de coalición. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles van a ser nuestras responsabilidades? Y no nos quedamos cortos en ese sentido, sino que en la propia ley también quisimos dejar muy en claro que la ciudadanía va a poder ser parte también de ese gobierno en puestos claves. Una última, también, bueno, tu última. Sí, una última mía nada más. Digamos que se da y logran ganar la gubernatura como coalición. Ahorita estamos viendo que, claro, la Fiscalía Anticorrupción está como trabajando. Y orden de aprehensión contra el exalcalde de Parras, de Morena, contra el de Monclova, creo que era panista, pero pues no hemos visto órdenes de aprehensión contra exalcaldes o exfuncionarios peristas, ¿no? Entonces, por ejemplo, o al menos no de alto nivel, si se llega a dar la coalición, el gobierno PRI-PAN-PRD, ¿crees que tome más fuerza este tema de fiscalizador independientemente de qué partido era el funcionario señalado? Pues lo estás viendo ahorita, por ejemplo. Ahorita no se están yendo con priistas, se están yendo con panistas y de Morena, y los están deteniendo. ¿Pero crees que en un futuro pueda lograrse eso? Se tiene que dar, o sea, es parte de la evolución que te digo. Creo que cada vez más estamos obligados los partidos a dejar de tomar decisiones en base a si me conviene como partido o no, sino en lo que le convenga a la ciudadanía. Si alguien es corrupto, si alguien no ejerció bien el poder, el cargo que en ese momento tenía, se debe dejar un precedente sí o sí, independientemente del partido en el que milite, de que quien la hace, la paga. Eso va a ayudar a mejorar el quehacer público, el quehacer político, pero si no lo haces... Y le da credibilidad. Pues, le da credibilidad, y la credibilidad da gobernabilidad. Y gobernanza. Totalmente. ¿Sí me explico? Entonces, si no lo haces, va en detrimento de tu quehacer público. Entonces, es importante evolucionar, dejar de ver esto como colores de partido, como compadrazgos, y pensar ante todo en qué mensaje le estoy dando a la ciudadanía, qué validez debo de tener yo frente al ciudadano, independientemente de qué partido sea, y qué mensaje le estoy dando a los servidores públicos. Sí. De que aquí no vienes a robar,
ni a hacer tu vida, ni a solucionarla. Aquí vienes a servir, ¿no? Y ese es el mensaje que se va a dar conforme vayamos evolucionando hacia una política más ciudadana, que ese es el objetivo de esta coalición, insisto, ciudadanizar la política y dejar mensaje bien claro que lo que más importa aquí son los coahuilenses. Ese es el objetivo. Pues sí, digo, o sea, está chido que pidas borrar ese contexto histórico, pero pues la verdad es que yo creo que los ciudadanos estamos bien escamados con la marca PRI. Y sí, pues no puedes quitarle su historicidad, ¿no? Pero bueno, mi última pregunta era, porque me dio curiosidad que Manolo Jiménez creo que esta semana se desmarcó de Moreira. Dijo, no, yo no sigo a Moreira. Y me dio curiosidad porque a lo mejor era algo que como alianza dijeron, ¿no? Que querían quitarse el apellido porque el PRI aquí en Coahuila pues trae esa colita, ¿no? Entonces, ¿sí es algo que como que pidió el PAN o sí tú aseguras que Manolo Jiménez no representa la línea de...? A ver, yo estoy convencido de que Manolo Jiménez es un político joven, fresco, distinto, desmarcado, y así iniciamos la plática, la charla, desmarcado de todo aquello que nos pudiera generar en un momento determinado ruido en el PAN. O sea, él representa una manera distinta de hacer política. O sea, si estuviera vinculado con Moreira, sí sería un ruido para el PAN. Es que hubiera sido muy complicado si las figuras de hoy del revolucionario institucional no pensaran como hoy pensamos nosotros o no tuviéramos esas coincidencias. Es natural que se dé este tipo de situación en donde se desmarque del pasado, porque él y el actual gobierno y el actual gobernador no representan ese pasado. Ellos representan este presente en el que se puede dialogar, construir, en el que estamos haciendo una coalición muy exitosa, prácticamente invencible, ciudadana, que va a ser un éxito, no tengo la menor duda, pero eso es lo que hoy representan ellos. Entonces, no es una petición en particular, es algo que se va dando. Cuando hay más coincidencias que diferencias se van dando y es normal, pues lo veo normal, es algo que se ve, es visible además, que en el caso de Manolo, él representa una cosa distinta a lo que fue. Él representa el presente y el futuro y con una visión totalmente distinta de lo que queremos y hacia dónde vamos, ¿no? Y eso ha facilitado muchísimo las cosas y por eso nos va a ir muy bien a esta coalición. Bueno, pues ya no nos queda más, nos queda mucho más, pero más bien en esta circunstancia no nos queda más que despedirnos. Y ya quedará en la gente si cree o no cree en la coalición como tal, ¿no? Y si gana credibilidad o no. Ahora, abro un paréntesis. Como en Morena igual. Sí, pero algo también que ha ayudado a tomar la decisión es que la ciudadanía nos lo ha pedido. Vayan juntos, vayan en coalición. O sea, también es un clamor de los ciudadanos. Entonces, hay un buen escenario y creo que cuando nace una decisión en política de una petición muy ciudadana, no veo más que éxito. Porque está representando un interés común, no particular. Y ya nos faltó, faltan muchas cosas, ¿no? Digo, también va a terminar el sexenio de un gobernador que quizá protagonizó la elección más polémica en la historia del Estado de Coahuila. Yo también quería preguntar esto. ¿No? O sea, la realidad, el PAN en su momento se sintió ofendido por lo que sucedió en el mismo Guadiana. Hasta con los panistas dijo, pues la neta sí se mancharon. Y andaban marchando juntos, junto con Guerrero. Todos andaban marchando juntos. Después ya se difuminó un poquito ese movimiento, ¿no? Pero sí fue una elección profundamente polémica. Y fue un gobernador que al final 3 de cada 10 que votaron lo eligieron. O sea, no fue legítimamente aplastantemente ganador, como si fue Rubén. Rubén aplastó en su elección. Como 2-3-1. Otros tiempos, otras circunstancias, otros escenarios. Pero bueno, hoy hacen equipo. Supongo Memo Anaya sigue teniendo influencia en el partido. Sí. A ver, pero porque hay altura de miras, pues. Si nos hubiéramos enfrascado en esos intereses particulares, en las rencillas antiguas que veníamos arrastrando de hace tiempo, no hubiera prosperado esto, pero hay algo más allá de los intereses de los partidos políticos y era un clamor de la ciudadanía. Dejen de ver por sus intereses particulares y respondan a los intereses de la ciudadanía. Y esa altura de miras ha generado que podamos hoy estar juntos en un proyecto sólido, en un proyecto que trabaje en favor de las familias de Coahuila. Pues ahí está. Pues ahí está. A mí me da gusto que tu discurso de tu panismo sea, del panismo que profesas, es como igualitario. Eso está chido, ¿no? Es como, esa es la como doctrina el partido del PAN. que esperamos. Esa es la doctrina de Acción Nacional. Bueno, ahí está. Así es.
Pues gracias, Tocayo, por estar aquí. Tocayo, espero no te hayamos sentido incómodos con estas estas son las buenas pláticas. Eso, sí. Porque profundizas, te abres. Nada más faltó el asadorcito aquí al lado. Pues cuando quieran. El asador y una cervecita por ahí, pero encantado. Yo le decía a Jorge, porque no pude estar la semana pasada, fue una semana con mucho trabajo. Estuve en Salto y le dije, pero sí quiero ir, o no vayas a pensar que no, ya lo he visto el podcast. Y quiero estar, ¿no? Y la verdad es que no, al contrario, no me llevé ninguna decepción. Fue tal cual creí que era. Una plática franca, a gusto, entre amigos. Encantado, ¿eh? Sí, valoramos mucho eso cuando nos contestan honestamente. Así es. Ándale, pues gracias. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias a todos por vernos. Nos vemos, gracias. Jorge. Hasta luego, nos escuchamos la próxima. Muy bien. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.